¿Estamos? Sí, adelante. Bueno, muy buenos días. Mucho agradecimiento a la prensa y un gran honor estar en medio de referentes de la comunidad armenia que tanto admiramos y de la que nos sentimos parte. En representación del foro Artsaj, del foro Nagorno-Karabaj, estamos realmente consternados y extraordinariamente preocupados por la enorme gravedad de lo que está ocurriendo en Artsaj y el desafío que ello comporta no solamente para la sociedad uruguaya, para los armenios, no, en el contexto mundial. La pregunta que nos cruza es, bueno, ¿volverá a ser posible un genocidio en el siglo XXI? Lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Estamos viendo el bloqueo impuesto por la fuerza durante 10 meses. Estamos viendo bombardeos indiscriminados a población civil. Estamos viendo desplazamiento forzado y dificultades con conculcación de los derechos básicos a la población de Nagorno-Karabaj. Estamos viendo el desarme y la desaparición de una república forjada en la autodeterminación de un pueblo. Y todo eso lo estamos viendo en el marco de una vulneración absoluta de los derechos de Estado, de los derechos humanos y de la expresión de un terrorismo de Estado. Y frente a eso, ¿qué es lo que vemos también? Una falta de respuesta casi absoluta a nivel internacional. Rusia, que había configurado un rol de estabilidad en la región del Cáucaso, ahora está ocupada en otros menesteres. Estados Unidos, que hace 2 años, 3 años, a partir de un pronunciamiento del presidente Biden, había reconocido por primera vez el genocidio armenio, mira para el costado. Europa, otro tanto. Y la misión observadora de Naciones Unidas ingresa al territorio de Artsaj una vez que ya no queda prácticamente población civil. Hoy preguntábamos, al día de hoy, más de 100.000 armenios que habitaban la República de Artsaj han cruzado la frontera con enormes dificultades. Esto nos debe llevar a advertir el peligro que se cierne, porque tenemos muchos indicios respecto a que esto, que ya es genocidio, que ya es un desplazamiento absolutamente ilegítimo de una población civil, que ya es vulneración del derecho internacional, no queda aquí. Y la República de Armenia, sobre todo en su frontera sur, está siendo desafiada por una invasión. Y no debemos olvidar que Armenia tiene por un lado a Azerbaiyán y por el otro lado a Turquía, con toda su historia de victimario. Lo que queremos hacer como foro de Nagorno-Karabaj, un foro más dentro de muchos otros foros que están formados por activistas en los derechos humanos a nivel del mundo, es, una vez más, marcar nuestra adhesión absoluta a la causa armenia, marcar la necesidad de que el Uruguay cumpla lo que viene de su historia. El Uruguay, lo debemos recordar una vez más, fue el primer país del mundo en reconocer el genocidio armenio cuando se cumplían 50 años de la fecha conmemorativa, en 1965. Pero, obviamente que hoy eso ya no basta y tiene que afirmar una postura que hasta el momento, más allá de la declaración de Cancillería, que se nos ocurre una declaración tardía e insuficiente, hasta el momento no ha impactado. Yo creo, y quiero pasarle la palabra ahora a Óscar, que va a referir asuntos jurídicos que están involucrados en este tema. Yo creo que tenemos que ser realistas en este contexto internacional tan grave y ver que si naturalizamos un genocidio, como es lo que está ocurriendo
en Assad. Luego deberemos naturalizar otras invasiones firmadas por marcos autoritarios contra el derecho internacional. Veremos lo que pasa en Ucrania, veremos lo que pasa en Kosovo, veremos lo que pasará en Taiwán eventualmente. Entonces, esta forma parte de una causa que para los uruguayos es una causa nacional, que es la causa armenia. Pero acá estamos hablando del mundo, estamos hablando de esa dimensión universal de los derechos humanos y estamos advirtiendo lo que esto involucra como anticipo de auténticas catástrofes. Pero, Oscar. Un segundo, por favor. Buen día. Gracias. ¿Me avisan? Buen día. Entramos directamente en el tema. Aquí el problema es sumamente grave lo que está denunciando la comunidad armenia y el Foro Nagorno-Karabaj. Desde el punto de vista jurídico, no es momento de entrar en disquisiciones jurídicas finas, es un problema entre el derecho y la violencia, es un problema entre el derecho y la fuerza, es un problema entre el derecho internacional y el respeto a los derechos humanos y la violación por la fuerza del derecho internacional. Y es algo que la comunidad internacional no lo debería permitir. Estamos viviendo un momento crucial en la evolución mundial, en lo que es el avance de la civilización con el respeto del derecho y los derechos humanos y lo que es el desconocimiento del derecho internacional cuando se legitima la fuerza y se normaliza la violación del derecho. Para ser claros en la historia de lo que ocurrió en esa zona desde hace décadas, desde hace milenios, el pueblo armenio en las montañas de Nagorno-Karabaj se autodeterminó, generó su propio proyecto de desarrollo económico, social, político, con sus instituciones, en democracia, con sus referéndums, en el marco de la legislación de la Unión Soviética cuando ésta se disolvió. Esa autodeterminación, con todos los requisitos que tenía por el derecho internacional para ser reconocido como un Estado, y así vivió durante 30 años, el pueblo armenio de Nagorno-Karabaj con su territorio, con su gente, con su historia, con sus tradiciones, desarrolló su proyecto de vida en esas montañas. Y fue reconocido como Estado por gobiernos municipales, ciudades de casi todas partes del mundo, por las universidades, los expertos en materia de derechos humanos, los expertos en derecho internacional, los expertos en ciencias sociales, estuvieron muchos como observadores de todo el proceso durante los últimos 30 años. Y lo que veíamos que era un pueblo europeo que nos decían, el día de mañana cuando ustedes se vayan, quizás no van a estar bombardeando. Hoy no solo los bombardearon, sino que los obligaron por una modalidad genocida a abandonar ese pueblo, ese lugar para poder sobrevivir. Y eso, en materia de derecho, es un crimen de genocidio y no se puede legitimar. Y es por eso que desde el Foro Nagorno-Karabaj estamos exigiendo el respeto de los principios básicos de los derechos humanos y del derecho internacional. Porque no estamos hablando de entelequias, estamos hablando de personas como nosotros, con nuestra vida en ese lugar, que hoy está siendo desplazada, que hoy se tiene que escapar para poder sobrevivir. Y que, desde el punto de vista jurídico, reunía todos los requisitos que el derecho internacional exigía para ser reconocido como Estado. Como pasó con Kosovo, cuando se violan los derechos humanos de un pueblo y su única forma es autodeterminarse como proyecto, la comunidad internacional lo legitima. Y así fue que se reconoció
a Kosovo como un Estado independiente. Sin embargo, la comunidad internacional, en este caso, durante más de 30 años estuvo ignorando esta realidad, o muy bien que la conocía, pero no tomaba partido. Y cuando decimos la comunidad internacional nos referimos a todos los estados. Y al Uruguay le cabe, como parte de esa comunidad internacional, la obligación que es correlato de un derecho. Piensen, si tienen un derecho, hay alguien que está obligado a efectivizarlo. Frente al derecho humano del colectivo del pueblo armenio a vivir en paz, ¿quién es el obligado? La comunidad internacional. Y por lo tanto tenemos que exigir el cumplimiento de esos derechos. Para Daniel. Gracias a vos. Cuando hace 58 años los legisladores en esta casa levantaron la mano para reconocer el genocidio armenio, no especularon ni estuvieron presos de la corrupción política. Tomaron una decisión que no era temeraria, era una decisión que reconocía una realidad. Los uruguayos en general estamos muy orgullosos de haber sido el primer país en el mundo en haber reconocido el genocidio armenio. Lo que yo me pregunto es hasta cuándo nos va a durar esa patente. ¿Por qué vamos a seguir nosotros recogiendo los méritos de lo que hicieron los legisladores hace 58 años? Ya es tiempo de dar otros pasos, y esta realidad de hoy denuncia que venimos atrasados y no venimos diciendo las cosas que tenemos que decir en su debido momento. Hoy no tenemos, lo que pasó ahora en Arsaj no fue una pelea entre dos partes. Lo que tenemos hoy en Arsaj es una nación con clara vocación de limpieza étnica en una región que termina de consolidarse. Clara vocación de limpieza étnica que termina de consolidarse. Y Uruguay me parece que tiene un compromiso con la historia para ser consecuente, porque los tradicionales lazos de amistad de Uruguay y el pueblo armenio, si bien son sólidos, también se resquebrajan. Y nosotros tenemos que tratar de que no se resquebrajen, tenemos que trabajar para que eso no sea así. Tenemos que ser consecuentes con nuestra historia. Uruguay tiene que dar pasos adelante, tenemos que decir más cosas. Hace 7 años formamos el foro Nagorno-Karabaj en Uruguay, fue el primero también. Hoy hay cerca de 50 foros en el mundo. Hace pocos días se lanzó el foro en Buenos Aires. Bueno, no alcanza con esto. Yo creo que no alcanza con tampoco decir que Azerbaiyán hoy tiene responsabilidades. Es preciso que condenemos la actitud de Azerbaiyán enérgicamente, sin matices. Tenemos que condenarla enérgicamente y tomar partido. Definitivamente, no hay dos partes en conflicto. Hay una parte que termina de ejercer una acción de limpieza étnica en una región de este planeta, y yo creo que es tiempo de que demos más pasos. Hace pocos días terminan de cortarle un ala a una paloma en el Transcáucaso que fue herida hace un siglo, más de un siglo, y yo creo que Uruguay tiene una responsabilidad histórica con su historia y tenemos que dar más pasos en ese sentido. ¿Este gobierno está en el debe, Rodrigo, en este tema? Yo creo que la declaración es insuficiente desde mi punto de vista. Sí. ¿Qué influencia cree el acercamiento que ha tenido Uruguay en los últimos meses en esta administración hacia Turquía y el episodio que pasó previamente, atándolo con esta declaración que, según lo que entiendo, es media licuada, lo que están diciendo, ¿no? No voy a establecer las causas por las cuales se lleva esta cuestión. Yo lo que digo es que tenemos... A ver, ¿qué quiero decir? No alcanza con que digamos pobrecitos los armenios, eso no es así. Acá hay cuestiones humanitarias y hay cuestiones políticas, además. Y hay violación del derecho internacional. Me parece que eso está claro y tiene que quedar claro. Y no tenemos dos partes en conflicto. Cabe asimismo recordar lo ocurrido hace poco tiempo, sí, cuando el 23 de abril el canciller turco vino a inaugurar la embajada de Turquía en Montevideo y
expresó las señales de respaldo a una organización terrorista internacional, lo cual fue una afrenta para el pueblo uruguayo. La presencia de Turquía y Azerbaiyán, su confluencia y su llegada al Uruguay no es un dato nuevo, ¿no? Cada uno interpretará las omisiones y sus razones, pero los señalamientos se imponen. ¿Pero se prioriza el interés comercial? Bueno, ese es el tema. Cuando nosotros creemos que la política internacional solamente debe ser vista por el ojo comercialista, cuando llegamos a sacrificar principios absolutamente centrales en la vivencia de un pueblo, como es el caso de Uruguay, nos equivocamos. Por supuesto que el comercio no tiene ideología. Yo conozco negociadores comerciales uruguayos que, de origen judío, que para negociar comercio con Irán debieron pisar una alfombra que era la bandera israelí. Bien, lo hicieron justamente bajo esta idea, ¿no?, de no ideologizar el comercio. Pero, ojo, cuando por presuntas, porque además son pocas, cuando por presuntas razones comerciales un país abandona lo que han sido los principios de su visión del mundo y su política internacional, bien, en el balance pierde muchísimo más de lo que supuestamente gana. El derecho se puede violar por acción. El derecho es una norma imperativa, obliga. El derecho se puede violar por acción, como lo está haciendo Azerbaiyán contra el pueblo armenio. Se puede violar por omisión. Y aquí hubo una violación del derecho por omisión por parte de la comunidad internacional. La comunidad internacional, cuando el pueblo de Nagorno-Karabaj se autodetermina, constituye el Estado de Artsaj, estaba obligada jurídicamente a reconocer el Estado de Artsaj, la República de Artsaj, porque ese reconocimiento es declarativo, ya se constituyó, así lo establece la Convención de Montevideo, es el derecho. Ahora, cuando hay motivos, de los que sea, para justificar la omisión o la acción contra lo que mandata el derecho, lo que se está haciendo es violando el derecho. Es sencillo. Aquí hay una violación del derecho. Entonces, la cuestión, vamos a sincerar la política internacional. La cuestión es entre el derecho y es entre la fuerza, la violencia. O los otros mecanismos que tratan de justificar por omisión la violación del derecho. Como la realpolitik. ¿Verdad? Seamos prácticos. Entonces esto lo hacemos porque nos conviene, esto no, votamos con los pies, nos vamos de la sesión. Así se maneja a veces la comunidad internacional. Eso debería llegar un tiempo histórico en el que eso no ocurre y que el derecho se respete. Bueno, si no hay preguntas, si no hay más preguntas, volvemos a agradecerles mucho la presencia y bien, realmente esto es un acto de adhesión a los valores que encarna la nación armenia. Y nos sentimos absolutamente unidos a ellos y sentimos como propia esta causa, que por cierto no terminará acá. ¿Sabe, me permitís, Gerardo? ¿Sabe lo que pasa? Es un pueblo que ya conoce de genocidios, y eso es importante. Y sabe, intuye que está ocurriendo un nuevo genocidio, o más bien, que aquel genocidio no terminó todavía. Esa es otra lectura posible. Gracias. Muy bien. Disculpen. Un momentito, además de agradecerles a todos los presentes, quiero aprovechar la presencia de Lilian. Si tenés algo para decir, Lilian, para compartir con todos, sos obviamente más que invitada a hacerlo.
Sí, con mucho gusto. Obviamente estamos acompañando mucha fuerza. Ah, bien. Qué muchachos, esto es complicado. Es Agustín. Está lento para mover el micrófono. Gracias, Agustín. Un extra. Pedí a todos los canales que... Pronto. Bien. No, capaz que mi mirada, más que como legisladora, lo primero que me gustaría transmitir es mi mirada de hija y nieta de armenios. Y de hija y nieta de armenios que se crió en un hogar escuchando los relatos del abandono de sus tierras, del dolor, de la muerte, de la desesperación. Y es lo que estamos reviviendo en el día de hoy. Yo les digo la verdad que la tristeza que tengo es tan infinita, porque es volver a escuchar a mi abuelo, que llegó al Uruguay vestido de negro y murió en el Uruguay vestido de negro y rezando por los que habían muerto en sus tierras, es volver a revivir eso. Y la impotencia de que todo el cuadro se vuelve a revivir. En el 15 se advirtió, muchas potencias advirtieron aquel genocidio, y todo el mundo miró para el costado en el marco de aquella Primera Guerra Mundial. Y hoy desde el 2020, desde antes, pero desde el 2020, la zona del Nagorno-Karabaj y Artsaj está siendo atacada. En el 2020 culminó con la pérdida de territorio, terminó con muchos dolores y terminó con algunos países como Rusia de garantes de ese acuerdo de paz. Y sin embargo, tenemos ahora hace casi 9 meses el bloqueo que sufrió, porque hoy Artsaj llega con una debilidad impresionante que hizo que capitulara. 9 meses bloqueados, 9 meses sin medicamentos, 9 meses sin combustible en pleno invierno, 9 meses sin alimentos, 9 meses sin poder comunicarse con Armenia en el único corredor abierto que había. Es una barbarie que el mundo debió impedir, no ahora, ahora está todo el mundo asombrado, pero hace 9 meses por lo menos, por no decir desde el 2020, que se viene advirtiendo la situación que la población armenia, que además si faltan testimonios son las iglesias, la cultura que está ahí, hace siglos que viven los armenios en ese territorio. Yo lo último que quiero decir, no quiero pecar de pesimista, pero estoy muy preocupada por la suerte de Armenia. Yo creo que esto es un anuncio de que indudablemente, lo ha dicho el presidente de Azerbaiyán y lo ha dicho Turquía, lo ha dicho Aliyev y lo ha dicho Erdogan, que no van a parar hasta que Ereván sea también parte de sus territorios. Por lo tanto, preparémonos, esto no termina acá, es un llamado de atención gravísimo en el que los armenios que viven en esas tierras milenariamente están una vez más en un enorme peligro. Lo que me gustaría transmitir es esa advertencia. Esto termina de una manera tremenda, con una capitulación que dice que el 1 de enero desaparece Artsaj. Es increíble lo que estamos viviendo, pero esto no termina acá. La voluntad de Turquía de tener un corredor directo con Irán y de saltearse algunos territorios está más que clara, no porque lo diga yo, ni el foro, ni todos los que están acá militantes de la causa armenia, sino porque lo han dicho las propias autoridades azeríes y turcas. Esto no termina acá y Armenia está en peligro también. En su caso, como legisladora de la oposición, ¿cómo ve el comunicado de Cancillería? Bueno, como legisladora yo convoqué al canciller, nosotros estamos en estas horas contando la rendición de cuentas, toda esta semana es una semana donde el Parlamento, el Senado particularmente, está con la rendición de cuentas. Convocamos al canciller a la Comisión de Asuntos Internacionales, el canciller va a venir el 11, ya estaba previsto que viniera el 11 por otros temas, y parecería que vamos a incorporar también el 11 esta situación. Es tarde, es muy tarde, indudablemente, para que Uruguay no pierda ese orgullo que tuvo durante años. Miren, los que hemos ido a Armenia más de una vez sabemos cómo consideran a los uruguayos. El primer país
que reconoció el genocidio armenio. Y ese orgullo lo estamos perdiendo. Realmente es muy triste. Pero el 11 esperemos que podamos por lo menos conversar cara a cara con el canciller de cómo se para Uruguay. Yo comparto que hemos tenido algunas advertencias que fueron muy dolorosas. Nuestra Cancillería no debió jamás autorizar la inauguración de la Embajada Turca un 23 de abril, un día antes de una fecha sagrada para los armenios como es el 24 de abril. Y lo permitió. Y la comunidad se manifestó pacíficamente contra una enorme provocación, no a los armenios, lo quiero decir, porque mis vecinos que no son armenios estaban indignados. Una provocación al pueblo uruguayo. Bueno, de todas esas cosas ojalá podamos hablar un poco más en profundidad en la comisión el 11 de octubre. Muchas gracias.